esta enseñanza bíblica, amados, de la epístola a los romanos, este tratado teológico, ¿verdad? Es la raíz, es la base para que el creyente conozca la vida práctica. Porque es imposible tener claro el Evangelio y sus implicaciones prácticas si no tenemos un preciso conocimiento del contenido que hay en esta carta. Podemos vivir o pretender vivir un cristianismo, ¿verdad? Pero vamos a vivir un cristianismo a medias. Y Dios no quiere eso. Por algo Dios estampó en la palabra, en su palabra, en las Escrituras, ¿verdad? Lo que Él quiere, lo que representa el Evangelio de Jesucristo. Entonces, amados, quiero animarte a que este tiempo sea ese tiempo en el cual prestes la máxima atención. El apóstol Pablo comienza allí en el primer capítulo de esta carta saludando, ¿verdad?, a los cristianos que estaban en Roma. Les comienza, ¿verdad?, a exponer su posición, su apostolado, su llamado, pero ya en el versículo 18 del primer capítulo hasta el capítulo 3, versículo 20, o sea, 3 capítulos prácticamente, el apóstol Pablo los dedica a hablar de la necesidad del ser humano de ser justificado. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol quiere quitar, derrumbar todo argumento del ser humano que le pueda hacer pensar que por sus propios medios, que por sus propios méritos puede alcanzar la salvación. En estos 3 primeros capítulos el apóstol Pablo derriba todo argumento. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que Pablo hace es decir, bueno, la raza humana es culpable, es declarada culpable en el tribunal de Dios. Pablo dice, un día todos nos vamos a tener que presentar ante Dios. Lo segundo que el apóstol, esa es la mala noticia, ¿verdad? Todos somos declarados culpables. No hay bueno tan siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios, sigue diciendo el apóstol Pablo. Pero después, a raíz de esa mala noticia, en el versículo 21, capítulo 3, Pablo comienza a desarrollar la buena noticia, que es la justificación por la fe sola. Pablo comienza a desarrollar la metodología de Dios para ser justificados. Y para aquellos que no han estado en algunas reuniones o que no tienen claro bien a qué me refiero con la justificación, la palabra justificación en este contexto significa una declaración de inocencia en el tribunal. El apóstol Pablo dice con respecto a la justificación, en el capítulo 3, versículo 22, que esta justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, no dice que es para los inocentes, dice que es para todos los que creen. Entonces, amados, el mensaje del Evangelio es que Dios justifica a los pecadores culpables que merecen ser condenados. Dios los declara inocentes solo por el hecho de poner toda su confianza en la obra de Jesucristo. Dios ofrece a través del Evangelio transferir a nuestra cuenta la justicia perfecta de Jesús solo por medio de la fe, sin obras. Entonces Pablo primero nos dijo cuál era la condición humana. Después Pablo nos dice la metodología de Dios para ser justificado, ¿verdad? Ahora Pablo, en estos 5 versículos que vamos a leer del capítulo 5, Pablo ahora quiere hablarnos del resultado de haber sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo que quiere ahora, ¿verdad?, es que entendamos las implicaciones, el resultado de haber sido justificados. Amén. ¿Saben? Alguien dijo que si los cristianos y los creyentes entendieran estos 5 versículos, el trabajo de los pastores se reduciría a la mitad. Fíjese si será importante esto. Si usted, mi hermano, hoy
presta atención, toma esta enseñanza, la asimila en su corazón, ¿sí? Puede llevarla para su casa, Romanos capítulo 5, los 5 primeros versículos. Las medita, los analiza. Pablo aquí es contundente, es muy claro. No se necesita mucho conocimiento teológico para entender lo que Pablo nos va a desarrollar en estos 5 versículos, ¿verdad? Pero quiero decirte que este mensaje es una porción que puede transformar tu vida. Porque aquí vamos a encontrar, amados, las respuestas a muchos de nuestros problemas espirituales. Aquí vamos a encontrar la respuesta a muchos de nuestros temores. Vamos a encontrar la respuesta a nuestras dudas en cuanto a nuestra vida cristiana práctica. Porque a veces decimos, yo creo que nos ha pasado a todos, muy fácil leerlo, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Verdad? Nos pasa eso. El pastor dijo tal cosa, pero ¿y cómo yo logro llevar a esto? Bueno, lo que el apóstol Pablo desarrolla acá, ¿verdad? Son las implicaciones, ¿verdad? Que vienen a tu vida desde el momento que has sido justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo comienza diciendo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amados, el apóstol Pablo comienza esta porción de las Escrituras diciendo, ¿verdad? Por tanto, ¿verdad? O sea, en consecuencia. Él está diciendo, bueno, ahora que ustedes han sido justificados, en consecuencia de esto, esta es su condición para con Dios. Esta es la vida del creyente. Amados, si tú eres un cristiano, si tú puedes decir yo soy un seguidor de Jesucristo, y esto viene de la mano que en un punto de tu vida tú reconociste que eres un pecador, tú reconociste que merecías el infierno, ¿sí? Y has venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, tú has sido sellado para salvación. Tú has sido quitado del poder de las tinieblas y has sido traído a la luz admirable. Dejas de ser esclavo del pecado y pasas a ser un integrante del reino de los cielos. Y no solo eso, pasas a ser un hijo de Dios. Tú recibiste una nueva identidad. Tú has sido declarado inocente en el tribunal de Dios. Y esto, amados, es lo que tiene que definir tu existencia. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y esto es algo que muchos lo han leído y dicen, sí, pero ¿cómo lo llevo a la práctica esto? Miren lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. A otra versión dice, es nueva creación. Ya no es lo mismo de antes, nueva creación. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Nueva creación. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquel estilo de vida que tú tenías ahora cambió. Porque ya no tienes, ¿verdad? Ya no eres esclavo del pecado. Ya no le perteneces al príncipe de este siglo. Le perteneces a Dios. Tú recibiste una nueva identidad. Y amados, lo que te define
es tu estatus legal delante de Dios. No es tu estatus social, no es tu estatus económico, no es tu estado civil, no son tus capacidades ni tus recursos. No hay nada más importante y determinante en la vida de una persona que haber recibido la justificación. Eso lo cambia todo. Tú, cuando has sido justificado, tú no estás caminando ahora por este mundo para ver si alcanzas la salvación. Jesús dijo, yo les doy vida eterna. Ya. Ahora quiero aclarar lo siguiente, la salvación no viene simplemente por repetir una oración. No es bíblico, no está en la Biblia. La salvación viene únicamente por arrepentimiento y fe en la obra de Jesucristo. No hay otra forma. No se tratan de tus obras. Y a partir de ahí esa salvación se mantiene por la misma gracia con cual la recibiste. Esa gracia es un regalo inmerecido de Dios. La pregunta es, ¿pensamos que en algún momento vamos a merecer ese regalo? Nunca. Por eso dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, una cosa es entender intelectualmente la doctrina de la justificación por la fe sola y otra muy distinta es vivir a la luz de lo que esto significa. Porque quizás tú has entendido lo que es ser justificado, quizás has entendido, ¿verdad?, la doctrina de la justificación y has entendido con lo que hemos hablado lo que es haber sido declarado inocente. Pero la pregunta que hoy tenemos que hacernos es, ¿qué implicaciones va a traer esto para mi vida? Y quiero decirte, amados, que esto es glorioso. Que hoy vamos a escuchar una buena noticia que te tiene que alegrar, que te tiene que motivar, que te tiene que centrar en el propósito eterno de Dios para tu vida. Lo que Pablo hoy nos va a enseñar, amados, nos tiene que de verdad revelar lo que Dios ha deseado en su corazón, lo que Dios ha predestinado, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y con respecto a esto, ¿verdad?, a las implicaciones que tiene la justificación en la vida del creyente, lo primero que dice el apóstol Pablo es que ahora nosotros estamos reconciliados con Dios. Versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿sí? Por tanto, vuelvo a decirlo, ¿sí?, el motivo el resultado de haber sido justificados es que ahora tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Y quiero aclarar lo siguiente. Note que Pablo no dice, tenemos la paz de Dios. Pablo dice, tenemos paz para con Dios. Es la misma versión, sí. Bien. Entonces, ¿a qué se puede estar refiriendo? Porque cuando la palabra dice, tenemos la paz de Dios, ¿verdad? Nos podemos referir a lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que el creyente, a raíz de su confianza en Dios, a raíz de su conocimiento del amor de Dios por él, el creyente confía y vive en paz. Y dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Claro, todo entendimiento humano. El ser humano no puede entender que tú tengas paz en medio de la tribulación. Cuando muchos se acongojan por diferentes crisis y situaciones, tú estás parado en la roca que es Cristo, estás confiado en su amor por ti. Ahora, esa paz viene de la confianza en un Dios soberano, en un Dios todopoderoso, en un Dios de amor. Pero tristemente, no siempre es así, ¿verdad? No siempre experimentamos esa paz. Porque para nosotros esa paz a veces es subjetiva, es variable. Está unida esa paz a si yo me dejé guiar por mis emociones, si yo me dejé llevar por la situación del momento y en vez de confiar en el amor de Dios, en vez de confiar en la protección de Dios, mis emociones me llevaron a tomar decisiones.
Entonces, esa paz, la paz de Dios puede ser subjetiva y no se debe a Dios, se debe a nosotros, porque Dios es fiel, Dios cumple su palabra, pero nosotros somos los que dudamos, nosotros somos los que cuestionamos, nosotros somos los que en vez de poner nuestra mirada en Él, ponemos nuestra mirada en las situaciones. ¿A cuántos le ha pasado esto? ¿Verdad que sí? No siempre estamos allá espiritualmente y el Señor me va a guardar. No, a veces estamos, ¿verdad?, absorbidos por la situación, ¿verdad? Y nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿verdad?, están tan rodeados de tantas voces que no escuchamos la palabra de Dios guiándonos. Es más, muchas veces ni buscamos escuchar la palabra de Dios. Nos dejamos guiar por las emociones y tomamos decisiones que nos llevan a problemas. Porque como lo dije la vez anterior, la palabra de Dios es el manual de vida que siempre te va a llevar por buen puerto. No hay modo que si tú cumples, caminas, centrado en obediencia a la palabra de Dios, a ti te pueda ocurrir algo malo. A menos que Dios lo permita. ¿Y saben qué? A veces Dios lo permite. Si tú estás centrado en la palabra de Dios, si estás pasando una situación difícil y tú dices, Señor, pero yo vengo caminando en obediencia. Bueno, si algo está pasando, si hay una situación que está pasando en tu vida que te está sobrepasando, es que Dios quiere hablarte de algo. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere guiarte de nuevo al centro de su voluntad. O Dios quiere prepararte para algo mayor. Pero nunca escapa del control de Dios. Entonces, Pablo lo que dice aquí es que ahora tenemos paz para con Dios. Amén. Y esta paz, amados, no es una paz subjetiva o variable. Esta paz es objetiva y variable. Tenemos paz para con Dios. Porque todo lo que nos separaba de Dios ya fue quitado por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El velo, dice, que se cortó, se partió en dos. Y como Pablo dice, esto es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes nosotros estábamos enemistados con Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Nosotros estábamos en guerra con Dios. Porque nosotros queríamos tener el control absoluto de nuestras vidas. Y Dios reclama ese derecho absoluto sobre nosotros. Y nosotros queremos autonomía. Y ese es el gran problema del ser humano. Desde el Edén. Porque la mentira no tenía mucho fruto hasta que Satanás le dijo, serán como Dios. Ahora, si tú eres cristiano, mi amado hermano, esta guerra terminó para siempre. Has sido justificado por la fe sola en Jesucristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dijo Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando levantamos nuestra bandera de rendición y confiamos únicamente en el Señor, nuestras vidas comienzan a tomar un rumbo con propósito y sentido. Yo siempre digo que a pesar de haber tenido mi carrera, mi profesión, a pesar de haber obtenido los logros que soñé en mi juventud, yo no entendí mi propósito hasta que verdaderamente le conocí a Dios. Cuando verdaderamente le conocí a Dios y ya llevaba años en una iglesia, abran los ojos, Dios le dio propósito y sentido a mi vida. Y entendí que todos mis sueños y mis cosas personales tenían que quedar atrás. Porque lo que Dios tenía era mucho mayor. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol Pablo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amados, fuimos reconciliados con Dios. Y ya no hay vuelta atrás. Esto no hay nada que lo pueda cambiar. No hay absolutamente nada que pueda cambiar esto. Nada nos puede separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen conmigo amén? ¿Sí? Puede haber momentos que te sientas solo, puede haber momentos que digas, ¿dónde está Dios? Yo quiero decirte que Dios no te abandona. Jesucristo prometió estar con nosotros hasta los últimos días y allí estará, guiándote, hablándote. El problema es, ¿cuándo le escuchas? ¿Cuándo es que prestas atención a la voz del Espíritu Santo en tu vida? Esta paz, por reconciliarnos con Dios, amado, marca un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Incluso, ¿sabe qué? Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios disciplina al creyente, Dios no lo hace por ira, Dios lo hace con amor. Dice el autor de la carta a los Hebreos, Dios al que ama, disciplina. La disciplina que viene a tu vida de parte de Dios es porque Dios te ama. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo procede ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Y escuche esto, subraye esto, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Amados, todas nuestras deudas fueron pagadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y al mismo tiempo, Él puso a nuestra cuenta la perfecta justicia de Dios. O sea, tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron pagados. Pero pastor, pero si peco, y bueno, si jugás con ese pecado vas a tener consecuencias, pero la consecuencia no es la pérdida de la salvación. La consecuencia no es que el amor de Dios va a cambiar para contigo, porque ¿qué padre desprecia a su hijo? Cuando leemos la historia del hijo pródigo, a veces interpretamos como que alguien, ¿verdad?, que no era un hijo de Dios. Pero el hijo pródigo era hijo. Se había ido de su casa, pero nunca dejó de ser hijo. Cuando el hijo pródigo reconoció su error, dijo, volveré a la casa de mi padre y me arrepentiré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero el padre hizo como que no escuchó eso, dice que lo abrazó, le puso un vestido, le dio un anillo, calzado en sus pies. Y eso es lo que hace nuestro Padre. Así que si eres justificado, puedes correr todo lo que quieras correr, pero te aseguro que vas a volver a la misma dirección. Dios se encarga. Amén. Hemos sido justificados por la fe y eso significa que tu salvación está asegurada, porque en el momento que hubo un arrepentimiento en tu vida, en el momento que reconociste que necesitaba la justicia de Jesús para ti, ¿sí?, ahí fuiste sellado por el Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué pasa con aquellos que hoy no están en iglesia? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca verdaderamente se arrepintieron. Quizás vinieron buscando un milagro, quizás vinieron simplemente por una necesidad. Por eso yo siempre discrepo cuando hablamos de evangelizar, de ofrecer nada más que las añadiduras. No digo que está mal decir, bueno, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, pero eso no es lo principal. ¿De qué te sirve ser prosperado? ¿De qué te sirve ser sano de diferentes enfermedades si te vas al infierno? ¿Quién dijo que la sanidad o que Dios te prospere quiere decir que Dios ya te dio la vida eterna? Todo eso viene por fe. Siempre cuento la historia de aquellos 10 leprosos que le pidieron al Señor, Señor, sánanos. Y el Señor, dice que cuando continuaron caminando, se dieron cuenta que tenían sus pieles como la piel de un bebé. Y de esos 10, solo uno regresó al Señor y se postró a sus pies en agradecimiento. Y el Señor dijo, pero ¿no eran 10 los que yo sané? ¿Por qué solo uno regresó? Y lo miró a aquel hombre, aquel
que era leproso y había sido sano, le dijo, tu fe te ha salvado. Ese hombre seguramente se encontró con Jesucristo. A veces nuestra visión de la vida práctica cristiana está distorsionada porque nos han enseñado mal muchas cosas. Y no digo que las añadiduras no vengan, pero lo principal para el creyente es alcanzar la salvación. Todo lo demás viene de la mano de ellos. Es tremenda esta doctrina de la justificación por la fe sola, amados, sin obras. Cuando comenzamos a enseñar la enseñanza de la justificación, había mucha duda en nuestros corazones porque pensamos, bueno, pero ahora los que son creyentes y piensan que ya no van a perder la salvación, se van a lanzar a pecar. Y van a decir, ahora vamos a pecar, total, somos salvos. Yo quiero decirte que no. Porque cuando tú recibes esta enseñanza, la asimilas en tu corazón y la entiendes, comienza a fluir de ti un agradecimiento por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, que tu vida quiere reflejar ese agradecimiento a través de la obediencia a su palabra. Y es una obediencia, ¿verdad?, que no está sujeta a que alguien te vea. Es una obediencia que viene de la mano por tu amor a Jesucristo. Es como aquel hijo que tú agarras y le dices, bueno, no toques esto porque si tocas esto, te voy a tomar con un cinto y te voy a dar. Ese niño en su mente va a estar tocándolo. O no te muevas de ahí. Y el niño va a quedar ahí, tú con un cinto ahí mirándolo. Pero cuando tú te desvías, cuando tú saliste de ese lugar, ese niño va a ir y va a tocarlo. ¿Cuánto tiene el niño acá? ¿A cuánto le he dicho? Esto no, ¿eh? Y el niño, y esperando que ustedes salgan, el niño va a tocar eso. Esa no es la convicción que viene del Espíritu Santo de Dios. La convicción de no pecar, la convicción de obedecer a Dios, viene de una convicción provista por el Espíritu Santo. Es algo interno. Algo que te mueve a querer agradar el corazón del Padre. Y sí, quizás vas a fallar muchas veces. Pero es un proceso en el cual tu vida va a ser transformada. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, capítulo 2, no se amolden a este mundo, sino sean transformados en vuestra mente, para que puedan conocer la voluntad de vuestro Padre, que es buena, agradable y perfecta. Tienes que ser transformados para que puedas disfrutar. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuche, no hay condenación, dice la palabra. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y ¿de qué? Y de la muerte. ¿Este libertado en qué tiempo está? Ya lo ha hecho. Ya fuiste libertado. En el momento que fuiste justificado. ¿Y cuándo fuiste justificado? Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Amén. Lo segundo que el apóstol Pablo nos dice es que por medio de Cristo tenemos pleno acceso al Dios de toda la gracia. La segunda parte del versículo 2 dice, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, por medio de la quien también hemos obtenido entrada por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Escuche, cuando eres justificado como implicación, no solo estás en paz con Dios, no solo ya la ira de Dios no está sobre tu vida, sino que ahora, ¿verdad?, has sido perdonado, pero también tienes libre acceso al trono de la gracia. Tienes libre acceso a su presencia por medio de Jesucristo. El autor de Hebreos escribe Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, entonces, hermanos,
puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Tenemos libre acceso? Esto antes, escuche, no lo podían ni imaginar. ¿Sabe quién tenía acceso a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? Solamente el sumo sacerdote. Una vez al año. Y después de haber hecho un sacrificio, ¿verdad? Con un cordero perfecto en el día de la expiación. Y si ese sacrificio no era perfecto, ese sacerdote lo tenían que sacar con cuerdas porque era fulminado en ese lugar. Los judíos podían entrar aparte, ¿verdad?, del templo, pero no podían entrar a ese lugar santísimo, ni siquiera al lugar santo. El templo estaba separado por el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Había un velo que separaba, y ese velo detrás estaba el arca del pacto, y ahí dice que se manifestaba la presencia de Dios y hablaba a su pueblo. Solamente el sumo sacerdote. Los gentiles en el atrio exterior y lejos todavía podrían estar. Pero hoy todos nosotros, libremente, por haber sido justificados, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Tú puedes venir cuantas veces quieras, cuantas veces necesites. Tú puedes venir a su presencia. Orar, clamar, llorar en su presencia. Pedir fortaleza, pedir la guía. Puedes hacerlo cuantas veces quieras y no necesitas ningún intermediario. Era impensable en el Antiguo Testamento lo que estamos hablando hoy en día. Era impensable entender lo que la gracia, ¿verdad?, nos permite. Tenemos libre acceso y este acceso, amados, no se puede perder. Yo quiero que entiendas esto. Este acceso no se puede perder. No quiere decir, ay, me siento pecador, le fallé a Dios, no voy a ir, no voy a orar, porque no, eso es un engaño. Porque desde el momento que fuiste justificado, aún así con tus fallas, tus errores, Dios te ve a través de su Hijo amado Jesucristo, quien fue perfecto, quien fue santo. Entonces ese engaño del enemigo, que vas a esperar a estar mejor, a estar más preparado, ¿verdad? Como he escuchado por muchos, ay no pastor, yo todavía me siento indigno, yo no quiero ser hipócrita, ir a la iglesia o buscar de Dios, porque todavía no va a pasar nunca. Eso no va a cambiar nunca. El enemigo te va a tener engañado una y otra vez. Necesitamos entrar al trono de la gracia, donde recibimos esa misericordia, esa bondad y ese amor y ese perdón que necesitamos. Siempre. Siempre, amado. No en los momentos buenos, no en los momentos malos, siempre. A veces esperamos que estamos tan acongojados. A veces dejamos que nuestra vida, ¿verdad?, comiencen a torcer el rumbo del propósito de Dios. Y vamos cuando ya estamos desesperados, cuando no tuvimos más fuerza. Pero si hubiésemos tenido el conocimiento de la palabra y hubiésemos ido en el momento preciso, nos hubiésemos ahorrado mucho sufrimiento. Lo tercero que el apóstol Pablo nos enseña en esta porción de la palabra, ¿verdad? La tercera implicación de haber sido justificado es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Capítulo 2 nuevamente. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice el apóstol, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla, nos gloriamos, ¿verdad? Esto tiene, ¿verdad?,
una contrapartida de lo que decía el apóstol Pablo anteriormente. No debemos gloriarnos, no debemos jactarnos, pero se refería a que podemos alcanzar la salvación por méritos, por obras. Pero acá Pablo está diciendo, otro gloriamos. En este contexto la palabra gloriarnos significa regocijarse, significa alegrarse, tener orgullo de algo. En este contexto el cristiano se alegra por esa relación que logra o que logró alcanzar, no por sus propios medios, con Dios a través de Jesucristo. Nos gozamos que podemos, ¿verdad?, pertenecer al cuerpo de Cristo. Nos gozamos que alcanzamos la salvación y la vida eterna. Nos gozamos a ser parte de esta familia. Dice en la esperanza, esta esperanza se refiere a la anticipación y confianza en el futuro que Dios ha prometido. Los cristianos esperan, ¿verdad?, experimentar, ver la gloria de Dios. La Biblia dice que vamos a estar ante su gloria, ante su presencia. ¿Y de qué se trata la gloria? La gloria de Dios es la manifestación de su majestad, de su presencia, de su poder, de su amor. Es la culminación de la promesa de Dios de restaurar la creación y transformar completamente a los creyentes. Amados, en resumen, esta frase que el apóstol Pablo agrega aquí, nos está diciendo, ¿verdad?, que el cristiano expresa alegría por ese acceso a la gracia de Dios y ese gozo anticipado, ¿verdad?, que en el futuro va a experimentar, ¿verdad?, esa gloria de Dios, por lo cual tiene plena confianza. Porque sabe que lo que Dios ha prometido, cumplirá. Sus promesas, dice la Biblia, son sí y amén. Amén. Ahora, de esta manera el resultado de la justificación tiene que ver con el pasado, con nuestro pasado. Tiene que ver con nuestro presente y tiene que ver con nuestro futuro. En el pasado fuimos justificados. Ya tuvimos el perdón de nuestros pecados. Y ahora tenemos paz para con Dios. Ya estamos reconciliados con Dios. Y eso no cambia de ninguna manera. ¿Sí? No hay forma que eso deje de ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Por gracia. Y Dios es un Dios de gracia. Él nunca deja de ser. En el presente tenemos acceso por la fe al Dios de la gracia. Podemos entrar en el presente por haber sido justificados a su presencia, al trono de la gracia. Y en el futuro nos espera una herencia de contemplar su maravillosa gloria, su maravilloso poder. Lo cuarto y último que el apóstol Pablo nos enseña en esta porción está en el versículo 3. Y es que debido, ¿verdad?, a que hemos sido justificados, debido a que ya tenemos paz para con Dios, ¿sí?, debido a que tenemos libre acceso al trono de la gracia, debido a que tenemos esa confianza que en el futuro vamos a reencontrarnos con la gloria de Dios, ahora el creyente puede gloriarse en las tribulaciones. Y esto puede decir, bueno, esto es medio loco, pastor, lo que usted está diciendo. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. El creyente puede gloriarse en las tribulaciones. Versículo 3 del capítulo 5. Vamos a leer hasta el 5. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amado, si tú tienes paz para con Dios porque has sido justificado, al tener libre acceso al trono de la gracia, al tener esa confianza, ¿verdad?, en experimentar la gloria venidera, ahora tú puedes gloriarte en medio de la tribulación. Amados, yo quiero que entiendas lo siguiente. Estar en paz con Dios, y esto es algo que a veces muchos creyentes no entienden. Estar en paz con Dios es estar en enemistad con el mundo. Esto es claro. No puedo
estar en amistad con el mundo y en amistad con Dios. Estar en amistad, en paz con Dios, significa estar enemistado con el mundo. Ahora, debido a eso, es que el creyente recibe muchas presiones de este mundo. Recibe muchas presiones. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El propio apóstol Pablo, cuando escribe en Hechos capítulo 14, versículo 22, a aquellos creyentes que estaban en Asia Menor, él les dijo, miren lo que dijo él, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Él no está diciendo, es probable. Él está diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esto, amados, no es opcional. Esto es necesario. Pero en vez de amargarnos, en vez de aceptar esto como una estoica resignación, Pablo nos está diciendo que debemos gloriarnos en la tribulación. Yo quiero que preste atención a la porción. Pablo no está diciendo, nos vamos a gloriar después que pase la tribulación. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo, nos vamos a gloriar a pesar de la tribulación. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones, como si la tribulación fuese la causa del gozo. Qué locura, ¿verdad? ¿Había entendido esto? La tribulación es la causa del gozo en la vida del creyente. ¿Y por qué pasa esto? Hay dos motivos por los cuales la tribulación es motivo de gozo en la vida del creyente. Yo quiero que prestes atención a esto. Lo primero, las tribulaciones nos aseguran que estamos transitando por el camino que nos lleva a la gloria. Si estás sufriendo por causa de tu relación con Cristo, estás en el camino correcto. Pero atiende esto. Dije, si estás sufriendo por causa de tu relación con Cristo, estás en el camino correcto. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Escuche esto con atención. Así que, Romanos capítulo 8, versículo 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero presta atención a lo que sigue diciendo. Pero si vamos a participar de esa gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Amado, el camino a la gloria pasa por la cruz. Y hay cristianos que no entienden esto. Dios no vino a restaurar nada. Nosotros tenemos que entender que Jesús murió por nosotros. Y Pablo dijo, con Cristo soy juntamente crucificado. Nosotros debemos ir a la cruz cada día y morir a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, para que Cristo viva en nosotros. El camino a la gloria pasa por la cruz. A veces pensamos que la vida del creyente es de victoria y todo va bien y no hay aflicción. Quiero decirte que si tu vida está marchando solamente en esa línea, algo no está bien. Algo no está bien, deberías examinarte. Porque va a ser todo el tiempo, mientras caminemos en esta tierra, que vamos a tener aflicción. No continuamente, pero momentáneamente, en diferentes puntos de nuestra vida, vamos a vivir en aflicción, en tribulación. Y es ahí donde el creyente debe gozarse. Lo segundo, por lo cual el creyente debe gloriarse en las tribulaciones, es que el resultado de estas tribulaciones producen en nosotros el carácter de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia.
Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Amados, la palabra paciencia significa bajo presión. Todos somos buenos cuando las cosas marchan bien. Pero cuando estamos bajo presión, te puedo asegurar que tus palabras, tus decisiones, tu carácter toma un punto diferente. Y por eso nosotros debemos entender que debemos gloriarnos en esa tribulación, porque esa tribulación va a probar nuestro carácter. Va a probar tu paciencia. Sin sufrimiento, amados, no hay nada que aguantar, nada que resistir. Y esa capacidad de resistencia, dice Pablo, produce firmeza de carácter o un carácter aprobado. Nuestro carácter debe ser probado como el oro, que es expuesto a las altas temperaturas del fuego, para que ese oro sea depurado de toda, ¿verdad?, suciedad, de toda inmundicia, para que ese oro sea puro. Entonces, en este contexto, amados, la persona que ha sido probada y ha pasado por la prueba, porque ante la tribulación, en vez de llenarse de descontento, en vez de llenarse de amargura, la persona dice: Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. La persona que tiene el carácter probado en medio de las tribulaciones dice: Dios sabe lo que está haciendo. Aunque yo no entiendo, aunque estoy en medio de esta aflicción, Dios es soberano. Dios siempre quiere mi bien. Él sabe lo que está haciendo. Amados, es a través del sufrimiento que nuestra teología pasa de la teoría a la práctica. No es lo mismo tener una convicción de que Dios es un Dios soberano, un Dios de amor, ¿verdad? De que en su sabiduría Dios decreta todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, que estar en medio de la tribulación descansando en esas verdades. El sufrimiento produce paciencia. Y la paciencia produce entereza de carácter, produce un carácter aprobado. Amén. Dice en el versículo 5, amados, antes de leer esto, el sufrimiento se encarga de destruir todas las cosas en las cuales solemos confiar y que no provienen de Dios, y nos desvían de nuestra plena confianza en Dios. Ese es el objetivo de la tribulación. Volver a centrar tu confianza en Dios. Amén. Entonces, dice en el versículo 5, y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado su Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Todos los que han sido justificados por la fe, ahora tienen el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no se va de ti, está sellado. Por más que peques, por más que erres, por más que te equivoques, el Espíritu Santo permanece en ti. Y uno de los ministerios principales del Espíritu Santo es asegurarnos que Dios nos ama. Es esa voz interior que aun cuando estás en medio del dolor te puede decir, ¿verdad? Yo sé que Dios me ama, y eso no proviene de tu carne, proviene del Espíritu Santo que está en ti. Amén. Ponete de pie, iglesia. Cuán glorioso son esos resultados de la justificación. Amén. Cuán maravilloso. Yo quiero que tú lo puedas asimilar. Somos reconciliados con Dios a través de haber sido justificados. Tú tienes paz para con Dios. Dios no va a estar más airado contra ti. ¿Sí? Tenemos libre acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Tenemos esa esperanza que nos vamos a gloriar, ¿verdad?, en la presencia de Dios, y vamos a experimentar ese gozo, esa gloria maravillosa por la cual estamos siendo transformados. Pero por sobre todas las cosas, mientras estamos en esta tierra, podemos gloriarnos en medio de la tribulación. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez
o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como oveja para matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque estoy convencido, diga conmigo, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás convencido verdaderamente? Nada nos puede separar del amor de Dios. Estas implicaciones maravillosas que vienen a tu vida, debes atesorarlas, debes confiar en ellas. Sé sabio, atiende a la palabra de Dios hablándote a tu corazón. Examínate en las diferentes situaciones. Lleva a la práctica lo que has aprendido y verás que vas a vivir una vida bendecida y serás luz en medio de las tinieblas para que otros conozcan al Señor.